Las cartas acerca de los problemas de la iglesia, 1 y 2 Corintios. ¿Alguna vez ha tratado de encontrar una iglesia perfecta? ¿Puede imaginarse una iglesia sin problemas? Tal iglesia es imposible de encontrar en la tierra, no existe. Las iglesias están formadas por personas, y las personas son imperfectas. Las cartas de Pablo a la iglesia, en Corinto nos recuerdan que todas las personas tienen problemas. Aunque Pablo había fundado la iglesia en Corinto y era rica en dones espirituales, 1 Corintios 1 y 7, la iglesia tenía muchos problemas. Uno de los más grandes problemas y central a todos, era la división 1 Corintios 1, 4, pero otros asuntos incluían pecados sexuales, creyentes peleando unos con otros en los tribunales, y desorden durante los servicios de la iglesia. El estudio de las cartas a los Corintios recalca la importante verdad que no importa qué tan malos sean los problemas de la iglesia, Dios tiene la solución. Corinto era una de las ciudades más oscuras y pecaminosas en el día de Pablo. Pero la luz del Evangelio brilló resplandecientemente allí, y los que eran salvos aprendieron a vivir en paz con otros creyentes. Lección 6.1 Primera de Corintios. Objetivos. 6.11 Describir el marco geográfico, social y religioso en Corinto. 6.12 Identificar 4 problemas y 4 preguntas de los corintios. Lección 6.2 Segunda de Corintios. Objetivos. 6.21 Examinar el flujo de 2 Corintios de Efeso a Macedonia a Corinto. 6.22 Contrastar a Pablo con los profetas falsos en por lo menos 3 maneras. Primera de Corintios. Pablo viajó a Corinto por lo menos 3 veces y escribió varias cartas a esta iglesia, Ares 1989, 313. Mientras estaba en Efeso en su tercer viaje misionero como en 55, 56 DC, Pablo escribió la epístola que denominamos 1 Corintios. Sin embargo, sabemos que esta no fue la primera misiva que le envió a la iglesia, en Corinto Barret 1976, 17, 19, porque 1 Corintios 5 y 9, se refiere a una carta anterior. Unos pocos meses después, Pablo escribió 2 Corintios mientras ministraba en Macedonia. Estas epístolas son 2 de por lo menos 4 cartas paulinas a los corintios. De hecho, Pablo mandó por lo menos 2 cartas que no fueron preservadas en el canon UG 177, sí. Pablo escribió Corintios antes o después que Romanos. Otros libros analizan los viajes y cartas de Pablo a Corinto. Carson 1992, 264, 283. Para este estudio, es suficiente anotar las siguientes fechas y eventos en Louis, Yarbrough 1998, 293. Fechas relacionadas con 1 y 2 Corintios. Fecha. DC. Evento. Escrituras. 52. Pablo evangelizó Corinto en su segundo viaje misionero. Hechos 18 y 1, 17. Primavera, 55, 56. Pablo viajó de Antioquía, Siria a Efeso en su tercer viaje misionero. Mientras estaba allí, él escribió 1 Corintios. Timoteo llevó la carta a la iglesia Gundry 1994, 285. Hechos 18 y 23, 21 y 26, 1 Corintios 16 y 5, 8. Otoño, 55, 56. Pablo viajó de Efeso a Troas, después de la celebración de Pentecostés. Tito había acordado juntarse con él allí, pero llegó tarde con el informe de los Corintios UG 1777, sí. Tito alcanzó a Pablo en Macedonia. Pablo entonces escribió 2 Corintios y después fue a ver a los Corintios por tercera vez. 2 Corintios 2 y 13, 7 y 5, 7, 12 y 14, 13 y 1. Como se ve en los capítulos anteriores, 1 y 2 Corintios se enfocan en la salvación soteriología. En ellas, Pablo con frecuencia usa la frase en Cristo para recalcar nuestra relación con el Salvador y Señor. Corinto, la ciudad y su gente. Describir el marco geográfico, social y religioso en Corinto. A la luz de 1 Corintios 6 y 9, 11. ¿Qué esperanza tiene el Evangelio para los que están en tal esclavitud? Una ciudad que satisfacía al mundo y a la carne, la Corinto griega, era famosa por su pecado. Actuar como un corinto significaba cometer pecados sexuales. Bruce 1974, 367. El Arco Corinto, o el Monte de Corinto, era casi 457 metros de alto sobre la ciudad y supuestamente alojaba un templo a Afrodita. Conocida como Venus por los romanos, Afrodita era la diosa del amor y el sexo. En este templo durante el segundo siglo AC, 1000 esclavas según se informa cometían pecados sexuales con los que venían a adorar. De noche, andaban por las calles como prostitutas. 1994, 295, 296. Mientras que los eruditos discuten la exactitud de estos detalles, la Corinto Romanoa fue reconstruida y se convirtió en una ciudad-puerto pecaminoso, profundamente influenciada por prácticas paganas e inmoralidad sexual. Por consiguiente, Pablo le recuerda a los corintios de sus vidas antes de conocer a Jesús.
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6 y 9, 11. La gente en Corinto experimentó importantes cambios en su estilo de vida, cuando aceptaron el Evangelio del Jesucristo. Pero su trasfondo fomentaba un malentendido que movió a Pablo a escribir. Mapa del mundo del Mediterráneo. Famosa por el comercio. La enorme ciudad de Corinto estaba a 50 millas, al oeste de Atenas. Véase el mapa anterior. Un corto estrecho de tierra de 6 kilómetros llamado Istmo, entre Atenas y Corinto separaba los mares Egeo y Adriático. Los marineros navegaban pequeños barcos por el istmo, para ahorrarse días de navegar alrededor de la porción sur de Acaya. 1996, 289. De esta manera, los barcos tanto del este como el oeste, pasaban por Corinto, trayendo a marineros que buscaban placer en el templo de Corinto. 1988. Una gran ciudad. En tanto que Atenas pudo haber tenido una población de menos de 10.000. 1994, 293, Corinto, era una ciudad mucho más grande, con un estimado de 100.000 a varios cientos de miles de personas. 1975, 380. Algunos piensan que Corinto pudo haber tenido 250.000 personas libres y tanto como 400.000 esclavos. Barker. 1985, 1732. Corinto fue una ciudad grande en su día, y las ciudades más grandes eran los blancos favoritos de Pablo para el Evangelio. El ministerio de Pablo a los Corintios. ¿Cuándo y por cuánto tiempo fue la primera visita de Pablo a Corinto? Pablo visitó primero Corinto como en 52 DC, durante su segundo viaje misionero. Hechos 18 y 1, 17, mientras esperaba que Silas y Timoteo llegaran de Macedonia. En Corinto, Pablo conoció a Aquila y Priscila, que eran compañeros fabricantes de carpas, y vivió con ellos mientras predicaba dentro y alrededor de la ciudad. Vinieron a ser amigos cercanos y ministros. Después que llegaron Silas y Timoteo, Pablo dirigió toda su atención a predicar poderosamente a los judíos, que Jesús era el Cristo. Hechos 18 y 5. Como siempre, algunos judíos se molestaron con la predicación de Pablo, así que comenzó a ministrar a los gentiles. 18 y 6. Muchos creyeron, incluyendo Crispo, el jefe de la sinagoga judía. Pablo ministró en Corinto por al menos 18 meses. ¿Por qué se negó Galión juzgar el caso de Pablo en Corinto? Los judíos antagonistas llevaron a Pablo a la corte ante Galión, el gobernador de la provincia principal de Acaya. Un importante jefe romano, Galión también era el hermano menor de Séneca, un famoso filósofo. Séneca fue tutor de Nerón, que llegó a ser un emperador de Roma. Rea 1993, 651. Negándose a emitir juicio, Galión sacó el caso de Pablo fuera del sistema de la corte romana en Corinto. 18 y 14, 16. Esta fue una tremenda decisión a favor del cristianismo. Con un gobernador romano que permitía a los judíos adorar a Dios en vez que al César, la decisión de Galión significó que el cristianismo estaba protegido bajo la cobertura del judaísmo. Galión dictaminó que seguir a Jesús no quebrantaba la ley romana. Dijo que los seguidores de Jesús y los líderes judíos necesitaban arreglar sus propios desacuerdos. Su decisión resultó ser una gran bendición en que impidió que los judíos no creyentes usaran la ley romana en contra de los creyentes, a lo menos por 1 o 2 décadas. Después de un tiempo, Pablo dejó Corinto, llevándose a Aquila y Priscila con él. Más tarde regresaría por lo menos 2 veces a visitar la iglesia en Corinto. Propósito. Identificar 4 problemas y 4 preguntas de los corintios. Mientras Pablo ministraba en Efeso en su tercer viaje misionero. Hechos 19 y 1, 14, alguien de la casa de Clo informó que las cosas no estaban bien en Corinto. 1 Corintios 1 y 11. Pablo también recibió una carta de los ancianos, en la iglesia, en Corinto haciendo preguntas sobre algunos temas y problemas. ¿Cómo supo Pablo de los problemas en la iglesia de Corinto? Pablo escribió 1 Corintios para corregir algunos problemas y contestar algunas de sus preguntas. 1 Corintios 7 y 1, 8 y 1, 12 y 1, 15 y 12, 16 y 1. Los problemas incluían divisiones, demandas judiciales y pecados sexuales. 1 Corintios 1, 6. Las preguntas involucraban temas relacionados con el matrimonio, velo sobre la cabeza, dones espirituales, la resurrección y diezmos y ofrendas. 1 Corintios 7, 15. Bosquejo de 1 Corintios. Y. Introducción, 1 y 1, 9. Y. Discusión de los problemas, que Pablo conocía, 1, 6. A. El problema de las divisiones. 1 y 10, 4 y 21. B. El problema del hermano en inmoralidad. 5 y 1, 13. C. El problema de las demandas judiciales. 6 y 1, 11. D. El problema de la inmoralidad sexual. 6 y 12, 20.
Y respuestas a la carta de los Corintios 7, 16. A. Preguntas acerca del matrimonio 7 y 1, 40. B. Preguntas acerca de la conciencia 8 y 1, 10 y 33. C. Preguntas acerca del velo sobre la cabeza 11 y 1, 16. D. Preguntas acerca de la mesa del Señor 11 y 17, 34. E. Preguntas acerca de los dones espirituales 12 y 1, 14 y 40. F. Preguntas acerca de la resurrección de los muertos 15 y 1, 58. G. Preguntas acerca de los diezmos y ofrendas 16 y 1, 4. Y. Conclusión, 16 y 5, 24. Explicaciones del bosquejo. Si usted fuese pastor en una iglesia con problemas similares a los de Corinto, ¿cómo dirigiría los asuntos sin destruir su comunión con los del cuerpo? Nótese que Pablo da principios espirituales para resolver cada problema. TNE 1961, 297. Problemas y soluciones en 1 Corintios 1, 6. 1 Cor. Problema. Solución y principio. 1 y 10, 4 y 21. Los creyentes estaban divididos. Vivir con la sabiduría de Dios, no con la sabiduría del mundo 1 y 18, 2 y 16. Venir a ser maduro espiritualmente en vez que carnal 3 y 1, 9. Apreciar el ministerio de todos los líderes de la iglesia 3 y 5, 22. 5 y 1, 13. Pecado sexual. La iglesia debe disciplinar al creyente pecador 5 y 2, 7. El propósito de la disciplina es proteger la iglesia del pecado y restaurar el pecador a Cristo y a la iglesia. 6 y 1, 11. Creyentes estaban acusando unos a otros en la corte. La iglesia debe juzgar y decidir tales asuntos fuera de las cortes del gobierno 6 y 1, 5. Aquellos que viven vidas pecadoras no heredarán el reino de Dios 6 y 9, 11. 6 y 12, 20. Los creyentes pudieron haber sido tentados a volver a sus viejos pecados sexuales con prostitutas del templo. Los creyentes no deben ser dominados por ninguna cosa del mundo 6 y 12. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo 6 y 19. No somos nuestros propios dueños, pero hemos sido comprados por un precio. Por lo tanto, debemos honrar a Dios en nuestro cuerpo 6 y 19, 20. En 1 Corintios 7, 16, Pablo contesta las preguntas de una carta que recibió de los ancianos de iglesia de Corinto. De nuevo, nótese que Pablo da principios que se aplican a las preguntas. Preguntas y respuestas en 1 Corintios 7, 16. 1 Cor. Tema o pregunta. Principios y respuestas. 7 y 1, 40. Matrimonio. A causa de nuestras necesidades carnales, es mejor que cada persona tenga cónyuges 7 y 2. De manera ideal, la vida de la soltería es la mejor para el ministerio 7 y 38, pero es mejor casarse que vivir en lujuria 7 y 9. Cada persona debe cumplir el papel del llamado de Dios 7 y 17. 8 y 1, 10 y 33. Conciencia. ¿Deben los creyentes comer alimentos sacrificados a los ídolos? Conocimiento envanece, pero el amor edifica 8 y 1. Sacrifica tu libertad si causa caer al creyente débil 8 y 9, 13. Pablo cedió sus derechos y vino a hacer todo tipo de cosas, para todos a fin de ganar alguno 9 y 1, 23. Pablo denominó como esclavo a su cuerpo 9 y 24, 27. Si piensas que estás firme, ten cuidado que no caigas como cayeron los israelitas 10 y 1, 12. Nadie debe buscar su propio bien, sino más bien el bien de otros 10 y 24. No sea la causa de que alguien caiga, sea judío, griego, o la iglesia 10 y 32. 11 y 1, 16. Velo para la cabeza. Deben usarlo las mujeres. La cabeza del hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios 11 y 3. En Corinto, las mujeres mostraban sumisión al usar el velo. 11 y 17, 34. Comunión. ¿Por qué eran problemas en Corinto la muerte y la enfermedad? El pan y el vino representan el cuerpo y la sangre de Jesús. Los tomamos para recordarnos quién es Él y el nuevo pacto que hizo con nosotros 11 y 23, 26. Los que toman la Santa Cena deben reconocer que representa al Señor. Tomarla muestra que estamos en correcta relación con Él. Los que toman parte deben mostrar amor y respeto por sus compañeros que participan para evitar deshonrar a Cristo. La disciplina del Señor es guardarnos de ser condenados con el mundo 11 y 27, 34.
12 y 1, 14 y 40. Dones espirituales. ¿Cómo es el propósito de las lenguas diferente a otros dones? ¿A quién edifica la profecía? ¿Por qué debería ser hecho en privado hablar en lenguas? Existen diferentes tipos de dones, servicios y obras, pero el mismo Espíritu, Señor y Dios. Él es la fuente de todo. 12 y 4, 6. El Espíritu da dones a cada creyente como Él quiere. 12 y 11. Hay muchas partes, pero solo un cuerpo. 12 y 12, 30. Anhelar los dones mejores. 12 y 31. El amor es la clave cuando ministramos nuestros dones espirituales a otros. 13 y 1. Seguir el camino del amor y procurar los dones espirituales, especialmente la profecía. 14 y 1. El que ora en lengua se edifica a sí mismo. Como Pablo, esto lo debemos hacer con frecuencia, en privado. 14 y 4, 18. En la iglesia, debemos buscar la profecía, o hablar en lenguas e interpretar, para que podamos edificar a otros. Tratar de anhelar los dones que desarrollen a la iglesia. 14 y 1, 25. Procurar profetizar, y no impedir hablar lenguas, pero que se haga todo decentemente y con orden. 14 y 39, 40. 15 y 1, 58. Resurrección. ¿Hay verdaderamente una resurrección? ¿Cómo será el cuerpo de la resurrección? ¿Morirán todos los creyentes? Somos salvos por el Evangelio, si lo retenemos. De lo contrario, creemos en vano. 15 y 2. Jesús resucitó de los muertos al tercer día. Muchos testigos lo vieron. 15 y 3, 8. Si no hay resurrección, Jesús no resucitó, y vana es nuestra fe. 15 y 12, 19. Pero Cristo ciertamente ha resucitado. Él fue el primero. Después de que Él venga, todo lo que son de Él resucitarán. 15 y 20, 28. No sea engañado. Las malas conversaciones corrompen el buen carácter. Entre en razón y deje de pecar. 15 y 33, 34. El cuerpo que sepultamos en la tumba es como una semilla. Será levantado como cuerpo celestial y glorioso. Como hemos traído la imagen del Adán terrenal, seremos como el Adán celestial. 15 y 35, 49. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. 15 y 51. 16 y 1, 4. Diezmos y ofrendas. Pablo exhortó dar de manera semanal, en la iglesia. 16 y 1, 2. Segunda de Corintios. En 1 Corintios, Pablo llamó a la iglesia a arrepentirse, insistiendo que disciplinaran al hombre que estaba pecando con la esposa de su padre. 1 Corintios 5 y 1, 8. La iglesia disciplinó al creyente que había pecado, y algunos en la iglesia se arrepintieron a causa de la carta de Pablo. 2 Corintios 2 y 1, 11. Examinar el flujo de 2 Corintios de Efeso a Macedonia. Corinto. Otros, sin embargo, siguieron causando problemas. Los maestros falsos cuestionaron el carácter y autoridad de Pablo, diciendo que no era un apóstol verdadero. Pablo primeramente había planeado navegar de Efeso hacia Corinto. 2 Corintios 1 y 15, 16, pero después decidió viajar por tierra subiendo hacia Macedonia y más tarde bajando a Corinto. Los maestros falsos usaron este cambio de planes para acusar a Pablo, y declararon que no era digno de confianza. También acusaron a Pablo de planear robarse las ofrendas de los santos pobres en Jerusalén. Pablo escribió 2 Corintios en respuesta a esos ataques. Describa los propósitos principales de 1 Corintios y 2 Corintios. De esta manera, el propósito principal de Pablo para escribir 2 Corintios fue defender su ministerio. Él desenmascaró a los apóstoles falsos, mostrando que estaban motivados por la codicia. En contraste, Pablo pidió a los corintios que recordaran su vida junto a ellos. Él les instó a considerar la verdad de su evangelio. Pablo les recordó juntar las ofrendas para los pobres en Jerusalén y les exhortó a restaurar al pecador que se había arrepentido. Finalmente, advirtió que él castigaría pronto a los rebeldes, cuando llegara. Bosquejo de 2 Corintios. Y Efeso a Macedonia, defensa del ministerio apostólico de Pablo. 1, 7. A. Saludos 1 y 1, 2. B. Gratitud por el consuelo de Dios. 1 y 3, 11. C. La razón por la que Pablo cambió sus planes de viaje. 1 y 12, 2 y 4. D. Perdonar al creyente disciplinado. 2 y 5, 11. E. Ministros del nuevo pacto. 2 y 12, 3 y 6. F. La gloria del nuevo pacto. 3 y 7, 18. G. Tesoros en vasos de barro. 4. H. Nuestra morada celestial. 5 y 1, 10. I. El ministerio de reconciliación al perdido. 5 y 11, 6 y 10. J. El ruego del Padre espiritual a sus hijos. 6 y 11, 7 y 4. K.
Su encuentro con Tito 7 y 5, 16. Y el ejemplo de Macedonia, la ofrenda para los creyentes pobres en Jerusalén, 8, 9. A. Pablo los anima a ser generosos, 8 y 1, 15. B. Tito y otros a cuidar por la ofrenda, 8 y 16, 9 y 5. C. Los resultados de sembrar generosamente, 9 y 6, 15. Y Macedonia a Corinto, el contraste de Pablo con los maestros falsos, 10 y 1, 13 y 10. A. La defensa de la autoridad y misión de Pablo, 10. B. Pablo obligado a gloriarse de manera vana, 11, 12. C. Advertencias finales, 13 y 1, 10. Y conclusión, 13 y 11, 14. Explicaciones del bosquejo. Pablo comienza 2 Corintios con saludos y dando gracias a Dios por su consuelo. No explica sus sufrimientos en Asia, pero note lo que dice. A la luz de los sufrimientos de Pablo, comente por qué Dios permite que el creyente sufra. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don, concedido a nosotros por medio de muchos. 2 Corintios 1 y 8, 11. Dios había librado a Pablo de terrible sufrimiento y peligro mortal. Después de su breve introducción, Pablo comienza a defenderse. Hable de algunas maneras apropiadas para que un ministro responda a la crítica injusta. ¿En qué clase de situaciones deben los ministros defenderse a sí mismos? ¿Cuándo es mejor no hacer caso a las acusaciones falsas? Efeso a Macedonia, defensa del ministerio apostólico de Pablo, 2 Corintios 1, 7. En estos capítulos, Pablo examina su viaje de Efeso a Macedonia, 1977, sí. Aunque Pablo cambió sus planes de viaje a Corinto como habían acusado los maestros falsos, lo hizo por causa de los corintios. En 1 Corintios, les había dicho que disciplinaran al creyente que estaba cometiendo pecado sexual, 5 y 4, 5. Este pecador era poderoso. Parece que él era el enemigo mayor de Pablo, en la iglesia de Corinto, Gundry 1994, 286. Antes de que Pablo les llamara a arrepentirse y disciplinar al hombre, algunos de los corintios apoyaban a este pecador. Por lo tanto, por el poder y la influencia de este hombre, la iglesia necesitaba algún tiempo para corregir el problema. Como oró Pablo, parecía mejor cambiar sus planes y visitar más tarde a Corinto. Hubiera sido demasiado doloroso para Pablo visitarles, como había planeado, así que retrasó su llegada a 2 Corintios 2 y 1, 2, y fue primero a Macedonia. Todos los creyentes deben permitir que el Espíritu Santo cambie sus planes. No debemos jactarnos por lo que haremos mañana, Santiago 4 y 13, 17, pero debemos permitir que Dios nos guíe paso a paso de acuerdo a su voluntad. Era absurdo acusar al apóstol Pablo de romper su palabra solo porque cambió de planes. 2 Corintios 1 y 12, 2 y 4. Cuando Pablo explica su viaje de Efeso a Macedonia, él menciona varias grandes verdades. ¿Cuál es el propósito de la disciplina en la iglesia? El propósito de la disciplina en la iglesia es ayudar y restaurar. Pablo les dijo a los corintios que perdonaran y mostraran amor al pecador que se había arrepentido. 1 Corintios 5 y 4, 5, 2 Corintios 2 y 5, 11. El propósito de la disciplina siempre debe ser ayudar y reafirmar el amor. El ministerio del Nuevo Pacto es más glorioso que el ministerio del Antiguo Pacto. Después de su encuentro con Dios, el rostro de Moisés irradiaba con gloria tanto que lo cubría con un velo, pero la gloria pereció. En contraste, nosotros, con rostros descubiertos, reflejamos la gloria del Señor. Estamos siendo transformados a su semejanza de gloria, en gloria. 2 Corintios 2 y 12, 3 y 18. Como ministros del Nuevo Pacto, dejamos todo lo oculto y vergonzoso detrás de nosotros. 4 y 1, 6. Tenemos este tesoro del Espíritu de Dios en vasos de barro. Esto demuestra que el poder es de Dios, no de nosotros. 4 y 7, 12. Explica el beneficio potencial de problemas o sufrimiento para el creyente a la luz de 2 Corintios 4 y 17, 18. Nuestra leve tribulación nos ayuda a obtener la gloria eterna que es más pesada. Por lo tanto, enfocamos nuestros ojos en lo invisible y en lo eterno. 4 y 17, 18. Hacemos del complacerle nuestra meta. Porque Cristo es nuestro juez y nos da lo debido, sea bueno o malo. 5 y 9, 10. Dios nos reconcilió a sí mismo por medio de Cristo. Dios hizo a aquel sin pecado venir a ser pecado por nosotros, para que podamos ser justos. Todos los ministros, como Pablo, son embajadores de Dios. Debemos tener cuidado de no recibir la gracia de Dios en vano, pero vivir para agradarle. 5 y 11, 6 y 2.
Algunos de los creyentes, corintios, necesitaban ser nuevamente reconciliados con Dios, no fuera que la gracia que una vez recibieron fuera en vano. 5 y 20, 6 y 1, 2, 13 y 5. Como Pablo, debemos evitar la culpa de toda manera. Entonces no seremos piedras de tropiezo. 6 y 1, 13. Somos perfeccionados en santidad. Esto significa que nos separamos de los amigos, pecadores y de las cosas del pecado. 6 y 14, 7 y 1, 13 y 11. La tristeza de Dios trae arrepentimiento que lleva salvación. 7 y 8, 13. El ejemplo de Macedonia, la ofrenda para los creyentes pobres en Jerusalén. 2 Corintios 8, 9. Enliste varios principios del dar de 2 Corintios 8, 9. A continuación, Pablo presenta a los creyentes de Macedonia como un ejemplo de generosidad. La iglesia de Macedonia en Filipo, Tesalónica y Berea eran muy pobres pero muy generosos, suplicando dar todo lo que podían. Primero, se dieron a sí mismos, al Señor, después dieron dinero más allá de sus fuerzas para los pobres en Jerusalén. Pablo instó a los corintios a seguir el ejemplo de ellos. Los desafió a abundar en la gracia del dar mientras abundan en la gracia de los dones espirituales. 8 y 1, 7. Segunda de Corintios 8, 9 contiene varias grandes verdades. Jesús fue un modelo de gracia hacia nosotros. Él se hizo pobre para que podamos venir a ser espiritualmente rico. 8 y 8, 9. Pablo exhortó a que los que tenían mucho compartieran con los que tenían poco. 8 y 10, 15. Mientras Pablo animaba a los creyentes de Macedonia con el dar de los de Acaya, también animó a los creyentes en Acaya con el dar de los macedonios. 9 y 1, 5. Dar es contagioso. Las ofrendas de un creyente anima a otros a dar. Los que siembran escasamente segarán escasamente. Los que siembran generosamente segarán generosamente. 9 y 6, 14. Gracias a Dios por su don, Jesucristo, que nuestro agradecimiento va más allá de las palabras. 9 y 15. Macedonia a Corinto, el contraste de Pablo, con los apóstoles falsos. 2 Corintios 10, 13. Contrastar a Pablo con los profetas falsos en por lo menos 3 maneras. Finalmente, en 2 Corintios 10, 13, Pablo se enfoca en el problema subyacente de Corinto. Los apóstoles falsos estaban descarriando a algunos. La raíz del problema yace en la tendencia continua de los corintios de vivir en la sabiduría y criterios del mundo. 11, 13, mirando solo en la superficie. 17. Como dijo anteriormente Pablo, se enorgullecieron en lo que se ve, en vez que en lo que hay en el corazón. 5 y 12. En 1 Corintios, Pablo trata con las divisiones entre los seguidores de Pablo, Apolos y Pedro. 1 Corintios 1, 4, pero los creyentes de Corinto estaban aún jóvenes e inmaduros. Todavía no habían aprendido a basar sus decisiones sobre principios espirituales. Consecuentemente, Pablo se contrasta a sí mismo y los apóstoles verdaderos con los apóstoles falsos, como se muestra en la siguiente tabla. Los apóstoles falsos y los líderes carnales. Los apóstoles verdaderos y los líderes espirituales. 2 Corintios. Actúan como si fuesen señores de otros. Humildemente trabajan con los creyentes. 1 y 24. Confían en hombres para recomendarlos. Producen buenos frutos y resultados que hablan por sí mismos. 3 y 1, 3. Dependen de sí mismos. Dependen de Dios. 3 y 4, 6, 4 y 7. Practican lo oculto y vergonzoso, engañan a las personas y adulteran la palabra de Dios. Son honestos y abiertos ante Dios y otros, hablan la verdad con claridad. 4 y 2. Recalcan lo que se ve y lo temporal. Se enfocan en lo que no se ve y lo eterno. 4 y 18. Se enorgullecen en la apariencia externa del ministerio, miran únicamente la superficie. Se enorgullecen en lo que está en el corazón. 5 y 13, 17. Causan que muchos tropiecen. Tienen cuidado de no ser piedras de tropiezo. 6 y 3, 10. Son conocidos por su maldad, tinieblas, incredulidad, Satanás Belial, ídolos e inmundicia. Son conocidos por justicia, luz, Cristo, creencia, siendo templo de Dios y santidad. 6 y 14, 18. Viven por los valores del mundo, hacen la guerra como la hace el mundo, solo miran las cosas por su apariencia. Usan armas espirituales para pelear, incluyendo la oración, la Biblia y los frutos y dones del Espíritu. 10 y 1, 7. Se alaban a sí mismos, se miden por sí mismos, y se comparan con otros. Se glorían en el Señor y son alabados por Él. 18, 18. Actúan como que fueran grandes apóstoles gloriándose de lo bien que hablan, son obreros fraudulentos, actúan como que son de Cristo, pero son de Satanás, un día serán juzgados.
Temen que sus convertidos sean engañados como a Eva, que sean extraviados, reciben a un Jesús diferente, un evangelio diferente y un espíritu diferente, velan por los creyentes jóvenes, con frecuencia trabajando sin salario. 11:1, 15 Véase 1 Corintios 4 y 18, 21. Esclavizan y toman ventaja de los creyentes, se enaltecen y abofetean los creyentes en la cara, viven una vida segura y fácil. Pudieron sufrir encarcelados, azotados, de ladrones, sin dormir, sin comida, falta de ropa, con problemas de iglesia, viven una vida dura y peligrosa. 11 y 16, 33. Visiones y enseñanzas falsas, inventan historias y milagros que jamás ocurrieron. Tienen visiones y revelaciones, obran señales, prodigios y milagros. 12 y 1, 13. Están principalmente preocupados de sí mismos. Edifican a otros en todo lo que hacen. 12 y 19. Pecan en secreto, calumnian a los apóstoles verdaderos y líderes justos. Juzgan a los creyentes, en pecado, los maestros falsos en la iglesia, desean usar su autoridad para edificar a la iglesia. 12 y 19, 13 y 10. Cuando Pablo mostró las diferencias entre sí mismo, los apóstoles falsos, él compartió pensamientos personales y abrió su corazón. Él describió las numerosas veces que sufrió por Jesús. Al contrario, los maestros falsos carecían de persecución, poder espiritual, enseñanzas bíblicas y carácter piadoso.